Bienvenidos a los que nos acompañáis aquí en esta cumbre y a aquellos que lo están viendo en remoto, que sepan que este primer panel se retransmite en streaming exactamente igual que el resto de los que van a suceder a continuación. Lo pueden ver por el canal de YouTube del grupo Vox Europa y si no del grupo ECR Europa. Pero los que estamos aquí en vivo y en directo, que somos muchos y muy afortunados, vamos a arrancar, vamos a tratar de ser rápidos e ir directamente al tema. Ese primer panel lo que intenta, lo que vamos a tratar de descifrar entre todos es cuál es el efecto, cuáles son las consecuencias económicas, políticas, ambientales a todos los niveles de esos regímenes que hoy se instalan en Hispanoamérica, ya que estamos en el Día de la Hispanidad y siempre hay discusiones sobre si hablamos de América Latina, Latinoamérica, Hispanoamérica, en fin, hay distintos términos que se utilizan y cada cual el que más le gusta. Y tratar de ver exactamente qué países son esos, identificarlos, acotarlos, cuáles responden a esas dictaduras tradicionales, cuáles responden a esas encubiertas, cuáles son los peligros en potencia, cuáles son los peligros reales, cómo se puede solucionar y cómo todo está atravesado de un comunismo moderno, socialismo siglo XXI y, por supuesto, el gran mal de la mitad del siglo pasado y de este, que es el narcotráfico. Vamos a empezar con nuestros invitados. Tenemos a lo mejor algún problemita de conexión, lo trataremos de resolver por el camino, pero sean pacientes, que lo vamos a lograr. Nuestro primer invitado aquí a mi derecha es Víctor González Coello de Portugal, diputado de Vox en el Congreso y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores. Víctor, ya que es usted el primero, vamos a tratar lo que decía un poco antes, de acotar de qué estamos hablando. ¿Qué países podemos identificar ahora mismo como narcocomunistas en Hispanoamérica? Y una vez identificados, ¿qué vínculos generan con el actual gobierno en España de Pedro Sánchez y Podemos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Germán por contar y al ECR por estar aquí. Y la pregunta es compleja, ¿eh? No tanto, no tanto. Porque tenemos los países que se han consolidado en el narcocomunismo, que si miraríamos el mapa, yo creo que el histórico es Cuba, sin lugar a duda, y que ha exportado desafortunadamente el mal a toda la región, muy especialmente desde el año 90-91, tras el primer foro de Sao Paulo, donde se diseña una estrategia que ha tenido éxito y que no ha sido contestada ni replicada por nadie. Nosotros no estábamos ahí, por lo tanto, históricamente poco podemos hacer y ya les estamos peleando. Sería la primera Cuba, pero si bajamos, pues ahí tenemos Nicaragua. Bien, habría que hacer mención a México, que a lo mejor está en transición, ¿no? México está en una situación, no se ha consolidado, pero podríamos decir que está en una transición muy compleja. Un tercio del país ya está controlado por el narcotráfico directamente. Es la primera vez en las últimas elecciones de México donde todos los cárteles es sabido que pidieron que se votara por el mismo candidato presidencial, lo cual pues habla mal del actual presidente de México, que no nos quiere mucho cariño, para que nos vamos a engañar. Bueno, México, Nicaragua como consolidado. Sabemos que las últimas elecciones que hemos tenido en Nicaragua han sido una falacia. Yo he intentado ir 2 veces a Nicaragua. La última fue desde Panamá y ya no me dejaron entrar al avión, ¿no? Y algunas de las personas que iba a ir están hoy en prisión. Hay ahí pues un despotismo, un nepotismo y un régimen de terror, como sabéis, con algunos obispos exiliados, otros en la cárcel, sacerdotes. Se ha interrumpido el culto, en pleno culto han entrado las fuerzas del mal y han apedreado, han apaleado a sacerdotes. No, o sea, esa es podemos decir, una narcodictadura consolidada. Bajamos. Bueno, Guatemala tiene elecciones. De momento yo creo que Guatemala es una luz en la zona. Vamos a ver qué pasa. Yo soy de los que creen que las elecciones en Guatemala van a ser nuestra Covadonga, ¿no? Que a partir de ahí vamos a tener todas alegrías y por eso tenemos que trabajar todos los que estamos ahí. Panamá, que tiene un gobierno que es el partido miembro del Foro de Sao Paulo, pero ahí se sigue notando, y la última vez que yo estuve ahí, que me reuní con el presidente del Congreso, y bueno, se sigue notando la presencia norteamericana. Y eso es muy importante. Hay un gobierno que es miembro del Foro de Sao Paulo, pero la presencia norteamericana se nota en el discurso película, se nota en las conversaciones con los altos responsables del país
Y ahí, esa yo no creo que derive, a pesar de que a lo mejor a sus dirigentes les gustaría. Y ahí está porque pensar qué es lo que ha pasado en el resto de la iberosfera, ¿no? Que esa retirada de Estados Unidos es lo que ha permitido esa prosperidad. Bueno, Venezuela es el Valle de Lágrimas, ¿no? Es el mayor éxodo que se ha conocido nunca en el continente hispanoamericano, más de 6 millones de personas que han perdido su hogar, una sociedad próspera donde, si vemos el mapa, todas las naciones de la región emigraban a Venezuela. Yo recuerdo cuando estuve en las elecciones en Ecuador y nos dijeron que la mayor población de ecuatorianos fuera del país estaban en Venezuela. Pero es que te ibas a Bolivia, estaban en Venezuela. Era algo sorprendente, ¿no? Y ahora, pues bueno, eso se ha ido donde se ha ido. Luego hablaremos, ¿no? La renta per cápita, bueno, no la renta, el salario mínimo que tiene Venezuela hasta el 21 de marzo de este año estaba por debajo del umbral de pobreza. Es paradójico. 300 salarios mínimos para comprar la cesta básica. Se dice pronto, la cesta básica, 300 salarios básicos. Bueno, Ecuador, ahí está Guillermo Lasso, que se está defendiendo el hombre como puede, contra un movimiento muy radicalizado y especialmente con mayor intensificación una vez que ha caído Colombia, por el eje de mal que se mueve y se colabora, pues ya se están centrando sobre Ecuador y ahí tenemos que rezar todos para que aguante y las próximas elecciones, yo no creo que vaya a aguantar los 4 años, pero bueno, de momento es un punto de luz. Perú, yo estuve en el proceso electoral peruano, que mi opinión es que fue robado, que fue un fraude electoral de 3 pares narices y tenemos el presidente Castillo que recuerda los vídeos, iba a decir de Mr. Bean, pero no porque Mr. Bean no hablaba, pero vamos, es algo paradójico, en una situación muy compleja, pero con una delincuencia disparada. Yo ya he perdido el número de ministros que han pasado por ahí, ha habido ministros que no han durado ni 24 horas. La media viene a ser más o menos en este tiempo de 1 cada 4 o 5 días. Pues fíjate, bueno, ha habido de todo, o sea, todos los crímenes que están recogidos Sí, en el, cerca de 70 son, en el Código Penal, ha habido violadores, ha habido ladrones, ha habido asesinos, o sea, todo ha pasado por el gobierno de Castillo en su gabinete. No es una narcodictadura consolidada y yo creo que nos va a dar una alegría porque lo que está demostrando la debilidad de Castillo es que el pueblo peruano no le quiere, ¿no? Y que las elecciones realmente no demostraron esa voluntad. Porque ha habido manifestaciones que no se ha hecho eco absolutamente ningún medio, ha habido manifestaciones de millones de personas en las calles. Y aquí no lo hemos visto, pero ha sido un éxito de nombre. Ahora, esa responsabilidad que mencionaba antes Rocío, de esas élites empresariales que compadrean, en Perú es clarísima, ¿no? Yo creo que de eso hablamos luego. Primero me gustaría, las mociones de censura que se han presentado han fracasado. Si bajamos, Chile, pues mira, Chile tenemos a Boric, pero está perdido. Yo creo que se ha equivocado de pastilla las últimas veces y está perdido. Y lo que hemos visto es que el pueblo pues está muy lejos de lo que él quería hacer. Sus promesas electorales estaban en el cambio constituyente que no se va a dar de momento y, por lo tanto, hay esperanza, lo cual me alegro. Y además muy significativo que el primer pueblo indígena, autóctono, como lo queramos llamar, el 75% votó en contra de su Los mapuches, se refiere. Exacto, de su constitución. Argentina no podemos definirla como una narcodictadura como tal, sigue habiendo esperanza, sigue haciendo, pero sí hay pues esto de que gobierne primero el marido, luego la mujer, como ha pasado en Honduras, que por cierto, que me he olvidado de Honduras, está. La verdad es que, vamos a ver, Bolivia se está consolidando como narcodictadura, por terminar, y voy abreviando. Yo creo que el actual presidente tiene que decidir, el enfrentamiento que hay entre él y Evo Morales es muy significativo y a lo mejor ayuda, pero el siguiente, me dices, ¿cuál va a ser el siguiente país que va a seguir la ruta de Nicaragua y de Venezuela? Sería Bolivia, en la región. Brasil, pues todos a rezar, ¿no? Todos a rezar por Brasil, estamos esperanzados por lo que va a ocurrir y ahí terminamos. O sea, libre del camino de la transición hacia las narcodictaduras, Paraguay, Uruguay, a día de hoy Ecuador y todas las demás, y Colombia, queridos amigos, no, Colombia vamos a dejar omito el comentario. A la senadora María Fernanda Cabal, gracias. Vamos a dejar a María Fernanda Cabal, senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático, que nos hable de Colombia porque
hablando de narcodictaduras o regímenes socialistas, guerrilla, terrorismo, Colombia ha atravesado una etapa muy compleja. Por un lado, nos encontramos con, por hacer un recuento en el tiempo más breve, el expresidente Álvaro Uribe llegó a un acuerdo con las Autodefensas Unidas, los paramilitares, si bien pasaron por el banquillo. Juan Manuel Santos firmó ese proceso de paz con un referéndum que fue papel mojado con las FARC, y ahora nos encontramos con que Duque no logró cerrar ese acuerdo con el ELN, pero Gustavo Petro dice que sí, que va a avanzar en ello y propone como mediador a Nicolás Maduro. A mí me gustaría que hiciera una valoración sobre el escenario actual y cómo se nota en este poco tiempo en el que está Gustavo Petro de presidente, cómo han cambiado las cosas ahora mismo. Bueno, es importante entender que cuando llega Uribe al poder, Colombia era un estado fallido. Y él logra en su lucha contra el narcotráfico reducir el número de hectáreas a 40.000. Una vez llega Santos al poder gracias a Uribe, dentro de las cosas que hace es un pacto, porque la gente tiene mala memoria y la mala memoria hace que repitamos errores de la historia, donde en un Consejo de Política Criminal, que es un espacio que existe en Colombia, el Consejo de Política Criminal está establecido institucionalmente, es un espacio donde se hacen todos los estudios frente al diseño de la política, precisamente para enfrentar la delincuencia. Surge de repente la idea de quien en ese momento era ministro de Salud, hoy ministro de Educación de Gustavo Petro, rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, bastante progre, que dice que el glifosato que se usa, que además es uno de los descubrimientos más importantes para la productividad en los cultivos agrícolas, que de unos años para acá redujo el hambre en el mundo, gracias a esos inventos de la ciencia que se logran controlar pues como plaguicida o como herbicida. Todos estos inventos dieron posibilidad de que los cultivos fueran mucho más productivos, pero no para la coca. El glifosato es efectivo para todo, pero para la coca hace daño para la salud. Y a mí nunca se me olvidará ese día en que la prensa recogió que el glifosato daba cáncer o podía dar cáncer según el entonces ministro de Salud, y eso fue la perfecta excusa para que todos, menos una persona que hay que recordar siempre, porque los hombres valientes son los que salvan a la humanidad, que fue el entonces procurador Alejandro Ordóñez. El único que se levantó y votó en contra. Era el único faro moral en la destrucción que hizo Juan Manuel Santos durante el acuerdo de paz. El único referente en el horizonte para nosotros sentir que había esperanza. Por eso comparto con Víctor el que siempre hay que tener esos referentes y no perder la fe, porque esta es una batalla espiritual. Parece material, pero es espiritual. Después de ese momento, en esa farsa de que el glifosato daba cáncer, vino el crecimiento exponencial de las hectáreas de coca. El acuerdo de paz con las FARC fue la mayor operación de lavado de activos en la historia de Colombia. Fue una operación criminal. Y termina Juan Manuel Santos ganándose el Nobel. Porque eso es otra farsa internacional. Porque acuérdense que él pierde el plebiscito y lo perdió en contravía de todos los pronósticos, porque le dieron todo el dinero a los políticos y a los empresarios corruptos y perdieron, porque yo me recorrí las calles palmo a palmo y la gente votaba no, y la gente de las bases populares. La gente de los barrios más pobres de las ciudades grandes votó no, porque todo había sido víctima de las guerrillas, especialmente de las FARC. Y nos robaron la voluntad popular para imponernos su agenda, porque esta agenda hay que entenderla. Es una agenda, sí, comunista, de un comunismo importado, que no es nuestro, pero es una agenda en alianza con las élites revolucionarias,
porque aquí participa la élite política colombiana que durante años ha jugado con Colombia, mientras se llena de dinero, como los Borgia además, porque sus conductas son bastante reprochables. Entonces, vamos a una Colombia donde Juan Manuel Santos se roba la segunda elección, la reelección, con la plata de Odebrecht, Lula, corrupción, se la roba. En varios países condenan presidentes y expresidentes, este no. Entonces a este le ponen un moño del Nobel de Paz. Lo ayudan de allá los vikingos. Yo digo que los vikingos son muy queridos pero muy piratas, ¿no? Esos no hacen negocios, sino nada es gratis. Dijo Pérez Maura en un artículo que ese Nobel había sido negociado con un acuerdo de 20 años de la explotación del petróleo en La Guajira, ¿no? Entonces pasamos a que logramos ganar las elecciones con el presidente Duque. O sea, vuelve el legado de Uribe a pesar de haber sido golpeado los 8 años de Juan Manuel Santos, que fue el hombre más desleal y desagradecido que uno puede conocer en la historia política de Colombia. Logramos ganar, pero resulta que no tuvo ni la estatura ni el talante para volver a enfrentar los desafíos. Se acomodó. Y los jueces, que es otro poder dictatorial en Colombia, cualquier juez de cualquier municipio de 6ª categoría, le prohibieron volver a fumigar. Terminamos en la Corte Constitucional, prácticamente entrometiéndose en las facultades del Ejecutivo, que es la seguridad nacional. Y ahí terminamos en un conflicto donde prácticamente se replegó y se dejó a la erradicación. Y llega Petro, pero Petro no llega porque hubiera convencido a una mayoría de gente. Ojo con esto. Petro es muy hábil, no se le puede desconocer su audacia. Petro es el perfecto izquierdópata que construye realidades paralelas y se las vende a un público ingenuo e imbécil, porque está mezclado. El ingenuo que cree que el Estado le va a resolver el problema y el imbécil que sabe que compra un pasaje al infierno y no le importa. No, pero Petro es presidente. Perdón, senadora, pero Petro no era un desconocido para los colombianos. No era un desconocido, Y pero había sido alcalde de no Bogotá. gana. Alcalde y bastante malo, pero ojo. Pero lo ¿Por vota. qué fue alcalde de Bogotá? Porque se dividió la derecha o la centroderecha. Cada vez que se divide, entra un alcalde socialista. Eso pasó en Bogotá con Claudia López, en Cali, mi ciudad, en Medellín. Se divide y entra la izquierda que jamás ganaría sola. Ahora, Petro no gana solo. Petro gana con el apoyo de Juan Manuel Santos, el establecimiento corrupto, la élite revolucionaria. Por eso sus alfiles hoy son la mano derecha de Petro y nadie dice nada, por Dios. Hoy llega Petro y de una vez, y de verdad que hay que aprenderle algo, así nos parezcan detestables los comunistas. Hacen lo que se les da la gana. Y uno llega y tiene que pedir permiso a ver si nombra o no nombra y si las redes te dicen que sí o no. Uno tiene que gobernar con lo que trae, con su propuesta de gobierno. Bueno, ahí llegó Petro, nombró toda su guerrillerada, alguna desmovilizada, otra activa, ¿sí? Ahí están. Lo primero que dijo es, no habrá fumigación. Después dijo, no habrá, lo que les dije ahora, la fumigación. Del glifosato. Sí, no, el glifosato, vedado. La erradicación forzosa tiene que ser pactada con las comunidades. Imagínese usted, nosotros hoy en Colombia tenemos comunidades capturadas, pero ya no es por la nueva Marquetalia de las FARC, las disidencias, es por el cartel de Sinaloa que cogobierna en Colombia. El cartel de Sinaloa hace presencia en las regiones cocaleras, desde el sur de Colombia, el Cauca, donde están los indígenas del CRIC, que esos no se satisfacen con 1 millón de hectáreas, necesitan más porque la Pachamama les dice que tienen que ir por más, ¿no? Los de la doctrina identitaria, pues que los malos tumban la estatua de Sebastián de Belalcázar en un proceso de liberación, ¿no? Eso es parte también de este rollo de la imbecilidad colectiva y de que nos creen pues que todos tenemos que comprar porque tenemos culpa. No, culpa no tenemos. Entonces, todo es una agenda, pero una agenda que cuando uno la pega es tenebrosa. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Hoy Colombia está pareciéndose a México.
Tumaco, en el Pacífico, donde la población es de raza negra, ve uno los mexicanos del cartel y además se oyen mariachi con sombrero y todo el cuento. Sur de Colombia, en el Cauca, con los indígenas, lleno de cartel de Sinaloa. El Catatumbo, la región más cocalera en la frontera con Venezuela, donde sale toda la coca, lleno de cartel de Sinaloa. Y Petro dice que hay que concertar, pero algo pasó en la reunión con Blinken del Departamento de Estado, porque Petro cree que puede jugar solo y resulta que los gringos, que no son muy buenos socios, tampoco son regulares, ¿no? Regulares a veces se portan bien, a veces mal, pues lo pusieron en cintura porque después de la reunión dijo que había que seguir erradicando. En este momento estamos así, pero cada mensaje del gobierno espanta la inversión nacional extranjera. La destrucción de riqueza de este poco tiempo que lleva Petro en el poder es incalculable. Cada vez que dice que no va a haber más exploración ni explotación de petróleo ni de gas, sino que las energías renovables, porque esta gente vive en una fantasía romántica, revolucionaria, loquísima. Yo digo que pobres nosotros, los que tenemos conciencia y razón de tener que enfrentar de verdad esta pantomima que puede ser terriblemente peligrosa. Senadora, usted acaba de mencionar al secretario de Estado de Estados Unidos. Vamos a ver si conseguimos tener conexión ahora mismo con la senadora por Florida del Partido Republicano, Ana María Rodríguez, y le vamos a preguntar exactamente por eso, por el papel que desempeña Estados Unidos. Usted ha dicho, Petro no puede jugar solo, la agenda de Colombia siempre tiene algo que decir Estados Unidos, pero ¿cuál es la posición de verdad de Estados Unidos? Porque, en cierto modo, lo que le dice Blinken a Petro son varias cosas, no solo lo que usted ha dicho. Y se han emplazado a ver si se avanza con esa propuesta también del presidente del gobierno colombiano de regalar tierras a los campesinos a cambio de que renuncien a los cultivos de coca y hacer que el intercambio de cultivos sea rentable, pero entregándoles en propiedad algo que es del Estado o habría que expropiar. Senadora, bueno, ¿nos escucha usted bien? Muy bien. Nos Sí, lo gustaría saber escucho bien. cuál es la posición del gobierno de Joe Biden respecto a Colombia y respecto al resto de Sudamérica. ¿Cree en que puede entablar un diálogo con Gustavo Petro, que realmente la política colombiana respecto al narcotráfico pueda hacerse de acuerdo con Estados Unidos o no? ¿Cuál es la posición de Biden? Bueno, yo creo que el problema es mucho más complejo que la relación con Colombia. El problema que estamos viendo en estos momentos en los Estados Unidos es el problema de la frontera de Texas con México. Y el problema es que la administración anterior, que fue la de Donald Trump, la cual yo apoyé, estaba en camino a construir el muro, o sea, la barrera para que las personas no entren, obviamente, fácilmente a nuestro país. ¿Qué pasa? Que Biden ha mandado un mensaje al mundo entero de que nosotros estamos abiertos y que las personas pueden entrar a través de esta vía fácilmente, sin ningún tipo de reproche, o sea, pueden entrar y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos diciéndole básicamente a los carteles, a Colombia, bueno, a todo, que la parte de que las personas pueden entrar, las drogas están entrando libremente y todo, aquí se permite básicamente cualquier cosa. Y esto es una situación muy difícil porque al no tener una frontera cerrada, yo pienso que el mensaje es que pueden entrar y hacer lo que ellos quieran. Con respecto al diálogo con el país de Colombia, yo personalmente no creo o sea, qué tipo de diálogo van a tener. O sea, Petro va a decir una cosa y hacer otra. O sea, no es que va a ser sincero en sus conversaciones con nuestra administración, pero es una situación bastante complicada, pero yo creo que nosotros como país estamos actuando mal en el sentido de que no estamos poniéndole, o sea, seriamente lo que tenemos que hacer, que es pararlo donde tiene que parar, que es en la frontera. Aprovechando que tenemos ahora buen audio, le quiero preguntar
¿Cuál es la posición de la administración Biden respecto a Venezuela en el sentido de ¿va a seguir reconociendo a Juan Guaidó o no lo va a reconocer? Porque hay mensajes contradictorios y confusos. Bueno, o sea, reconocer a Juan Guaidó o no reconocerlo, realmente no creo que sea el punto. El punto es que Juan Guaidó no es o sea, por mucho de que uno lo quiera reconocer, él no es el que está, no es la persona. O sea, lo que sí estoy viendo es que nosotros estamos en una crisis petrolera y estamos realmente tratando de ver dónde es que estamos comprando el petróleo. Y yo sé que dentro de la infraestructura de Venezuela hay un grave problema en estos momentos con respecto a eso, pero nosotros estamos tratando de comprarle petróleo a ese país. Y esa es otra de las crisis que estamos enfrentando aquí en los Estados Unidos, aparte de la crisis de la inmigración y de las drogas que están entrando por la frontera, es la falta de petróleo, el hecho de que nuestro país no quiere producir con nuestros propios recursos, que los tenemos, y no o sea, ellos quieren dar la impresión de que son todo para el medio ambiente, protegiendo el medio ambiente. Sin embargo, estamos yendo a países comunistas como Venezuela, como otros en el Medio Oriente, y no tiene sentido hacer esas cosas. Tiene más sentido producirlo y hacerlo nosotros mismos en vez de comprarle a estos países que no comparten los mismos valores y los mismos principios que nosotros. En simultáneo, en paralelo, la semana pasada hemos visto cómo el presidente Biden intercambiaba a dos narcotraficantes que son sobrinos del presidente de Venezuela, sobrino carnal además de su mujer, de Cilia Flores, y él además es padrino de uno de ellos. Entonces, lo que se escribe con la mano se borra con el codo, porque ¿cómo ha sentado en Estados Unidos que Biden canjeara esos dos narcotraficantes, porque son familia del presidente de Venezuela, por 7 ciudadanos estadounidenses? ¿Qué lectura se ha hecho? ¿Cómo se ha valorado? Bueno, yo no lo he estado siguiendo muy de cerca, pero el mensaje que le manda al mundo entero es que Biden, la administración de Biden, está dispuesto a negociar con terroristas y con personas o sea, con la gente de mal. Y bueno, si está dispuesto a hacer eso, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y ese es el problema, que los Estados Unidos siempre ha sido un país donde el mundo entero mira como un país de liderazgo, un país que hace las cosas bien, no negociar con terroristas, no. Pienso yo, esa es la imagen que yo tengo de mi país, pero cuando las personas que no piensan como uno están en posiciones de liderazgo, las cosas cambian rápidamente y mandan una señal que no es la que debería de ser. Estados Unidos no ha debido hacer las cosas tan bien en la región cuando la reputación que hay, según los sondeos que se hacen en periódicos, la imagen de Estados Unidos es mala, y al mismo tiempo Estados Unidos no hace más que poner dinero, pero a ver, no sé si le sale a cuenta. ¿Qué explicación le da? Ese es el problema, que ponerle dinero a los problemas no es la solución de los problemas. Ponerle liderazgo y ponerle, o sea, hay veces que hay decisiones incómodas que uno tiene que tomar, pero ponerle dinero y seguir, por ejemplo, ahora mismo estamos involucrados en lo de Ucrania, lo cual yo pienso que sí, hay que apoyar a Ucrania. Uno no puede dejar que Rusia tome control de ninguna parte de Ucrania, pero es un problema complicado porque uno le sigue echando dinero y yo creo que quizás hay otra forma en que uno pueda ayudar, que no necesariamente es ponerle dinero a los problemas, y esas son cosas que de nuevo requieren liderazgo. El problema, volviendo al tema de la frontera del sur de los Estados Unidos, los demócratas se quejan de que el muro va a costar mucho dinero, pero cada vez que entra una persona ilegalmente a nuestro país, cuesta el triple estoy inventando una cifra, o sea, cuesta un sinfín más mantener a esas personas, darle alimento, darle escuela a los niños, darle techo, etcétera, en vez de simplemente decir no, ok,
si ustedes quieren venir aquí, pueden venir legalmente, como lo han hecho muchas personas. Mis padres son cubanos, mis padres vinieron a los Estados Unidos hace muchos años, pero vinieron en una vía legal, que eso es lo que yo estoy a favor de eso, y yo sé que ustedes también, que la inmigración legal es lo que queremos hacer, pero simplemente cuando es una manguera, es un chorro de gente que no hay forma de costear esa cantidad de personas viniendo a un país sin límite. Más de la cuenta en esta primera ronda, pero porque como sabemos que hay problemas de conexión, no he querido desaprovechar. Usted habla de liderazgos y yo, hablando de liderazgos, le toca ahora el turno a Carlo Fidanza, vicepresidente del Grupo de Acción Política ECR y diputado de Fratelli Italia, que desde luego si alguien ha demostrado liderazgo ha sido Giorgia Meloni. Habrá que darle la enhorabuena, felicitarle y preguntarle cuál es la política de acercamiento a la región que tiene Fratelli, si la tiene, y si de algún modo puede Italia, a través de la Unión Europea o por sí misma, tratar de ocupar ese espacio que, guste o no guste, Estados Unidos está dejando. Muchas gracias. First of all, I have to give my story to you because I have to oblige you to listen to my humble English instead of my bad es incorrecto en lugar de un castellano peor. Pero bueno, por favor, os ruego me disculpéis. Pero bueno, voy a intentar hablar en un inglés no muy correcto. Gracias por esta amable invitación, gracias a todos, gracias Herman, porque realmente simplemente tenía que completamente compartir lo expresado, compartir lo dicho, lo que ha dicho nuestra amiga sobre este compromiso de Herman en esta lucha continua. Él quería que yo estuviese junto a él desde el inicio, pero ciertamente estoy de acuerdo que él es único, él es el representante verdadero de esta batalla en toda Europa. Podemos decir más, pero puedo asegurar que en el Parlamento Europeo es Herman quien lleva el liderazgo. El tema estaba fuera del programa del día, del orden del día, y lo metimos en el orden del día gracias a Herman, gracias a sus iniciativas, las iniciativas que él asumió como Grupo Reformista Conservador Europeo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos constatado la situación de la Unión Europea, una especie de síndrome que es complicado cuando se intenta imponer la burocracia sobre burocracia, pero resulta ser muy débil cuando se intenta estar presente en esta nueva esfera geopolítica, un nuevo escenario geopolítico, que es totalmente incapaz de ejercer un poder que sea más suave, algún tipo de poder. No está acostumbrado en ningún caso a ello y no se utiliza esto. Realmente podemos decir que este fenómeno lo vemos cada día. Lo hemos visto la última vez, hace un par de días, en el caso de Nicaragua, cuando nosotros escuchamos las palabras de José Borrell, que hablaba sobre esto, hablaba sobre Nicaragua, y utilizó la palabra que no tenía sentido. Decía que estábamos en una mala situación, y la situación es la Iglesia Católica, cuya es la única presencia que queda en este terreno, intentando oponerse al régimen de Nicaragua. Y creo que después de resumirlo, los candidatos de la oposición fueron llevados a prisión hace unos meses antes de la última elección legislativa, a finales del año 2021. Y creo que la única respuesta de la Unión Europea ha sido realmente unas sanciones débiles a la mujer del presidente y nada más. Y esto es un signo de la debilidad que tenemos cuando estamos ante Latinoamérica, el tema de Latinoamérica en este tema. Pero hay algo más que decir, y es que nosotros escuchábamos hablar de la energía, oíamos hablar de los temas de la energía, y ciertamente hay algo incómodo, algo que está mal, porque en Europa se está intentando comprar o recibir gas natural de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están intentando comprar petróleo de Venezuela y todo el mundo intenta comprar de otro y depender de otro, pero que no sea Rusia,
¿Por qué entonces? ¿Por qué se compra de esta manera? ¿Por qué en la última década, en las últimas décadas diría yo, todos estos países y por supuesto la Unión Europea hubo de decidir depender más de países hostiles o países que no eran fiables para no desarrollar su propia energía, su propia fuente de energía, para no invertir en energía, en el campo energético, por razones diversas. También está el enfoque ideológico de la izquierda que bloquea cada vez más toda inversión a dichos efectos, todo lo que tiene que ver con invertir en energía en nuestros países miembros. Y la constante es lo que vemos hoy día en Europa, pero es algo que preocupa también a Latinoamérica, porque en Latinoamérica el litio de la materia prima, de las materias primas, es crucial para Latinoamérica. Cuando nosotros no podemos controlarlo, cuando decimos no controlar la materia prima en Latinoamérica, entonces te haces dependiente de otros. Y esto es lo que estamos viendo ya en algunos países latinoamericanos, donde trabajamos juntos, en Argentina, trabajamos juntos durante la última reunión y fue una experiencia muy negativa para nosotros, fue tremenda, porque estábamos implicados en una propaganda de la presidenta argentina, de Kirchner, y nos vimos metidos en ello y vimos que este país, Argentina, estaba lleno de litio. En las montañas había litio, en la montaña, en la parte norte del país, si no me equivoco. Y entonces ellos dejaron el control, la propiedad del litio, de las minas de litio, a los chinos. Ya lo dejaron. Ese litio ya es chino. Y entonces no tienen ningún control en Argentina sobre ello. No hay industrias locales que se desarrollen con dinero chino, sino que directamente se llevan el litio los chinos, se los llevan desde ahí, desde Argentina, y lo exportan a China, lo mandan a China directamente. Entonces es una dependencia completa que no se le da ningún tipo de desarrollo a nivel local para estos países. Y es algo crucial porque realmente estamos aumentando la dependencia, cada día aumenta más la dependencia del continente y en todo el continente la dependencia económica, energética y física cada día se va convirtiendo más en una dependencia política. Y el papel de China y de Rusia, que están ejerciendo en toda Latinoamérica, cada día es más importante. Vemos a Putin hace unos meses antes de del primer misil que mandaron a Kiev, se fue a Brasil y a Argentina para intentar en Brasil y en Argentina cerrar algunos acuerdos económicos. Y después de unos pocos meses ya empezaron. Y vimos cómo los chinos actúan, qué están haciendo los chinos ahí. Y no lo están haciendo y no lo hace la Unión Europea. Simplemente al cabo de 20 años podemos decir que la Unión Europea se ha situado la pregunta, se ha planteado la pregunta sobre cómo enfocar la estrategia del gobierno chino para poder financiar en Europa y no solamente las infraestructuras, que los países europeos puedan financiarse a sí mismos con las iniciativas, y se ha dicho que no. Al cabo de 3 o 4 años de haber firmado ese memorándum de muchos países europeos, la Comisión Europea empezó con una nueva estrategia llamada la pasarela global para intentar lograr fomentar la inversión europea para crear infraestructura en los países vecinos a Europa y quizá en todo el mundo, pero es demasiado tarde, ya es muy tarde, es demasiado tarde ahora. Mucho dinero y demasiado tarde, porque para poder hacer frente al reto, es un reto mundial, político y económico, unos retos, una paradoja en la cual se vive ahora y tenemos que hacer frente a ello con nuestra fuerza común. Y voy a decir algo más para responder a su pregunta. Sí, hoy día sabemos que se ha ganado la elección en Italia, la hemos ganado nosotros, y lo que tenemos que hacer ahora es intentar crear una agenda común con otros gobiernos conservadores en Europa para intentar en la medida de lo posible dejar de ignorar las relaciones con Latinoamérica y de esta forma no oponerse a la política mainstream en estos países, porque tenemos una única versión, la política general, la política importante, la política principal, la política del arma, la política de la violencia, y carnívoro en italiano
en español también, no lo sé en inglés, carnívoro. La política caníbal, la política de los caníbales, sí, sí. Y conozco la versión caníbal y no podemos trabajar. Sé que podemos hacerlo de otra forma, con una narrativa diferente, con otros gobiernos conservadores en la Unión Europea, y ciertamente nosotros debemos ser un poco más, estar más cerca unos de otros, porque sabemos que somos millones y millones de italianos y de descendientes de italianos. En toda Latinoamérica hay millones de descendientes de italianos, depende de nosotros, por supuesto. Pero hace falta que, por nuestra parte, tengamos vuestro apoyo para poder actualizar cada día el input, la información, mandar mensajes y la información a nivel mundial sobre cómo podemos enfocar esto y cómo podemos asumir los retos en conjunto. Esto es fundamental para todos nosotros porque realmente queremos cambiar el punto de vista sobre muchos temas, y las relaciones con Latinoamérica es uno de estos elementos. Y finalmente quiero decir el porqué. Porque nosotros estamos ante una situación en medio de una crisis geopolítica. Estamos en una situación del mundo cambia, y lo encontramos que en este momento no podemos perder a Latinoamérica, porque Latinoamérica es parte de nuestra civilización común, es parte de nuestras raíces comunes, parte de nuestra identidad común. Latinoamérica es parte de nuestro mundo libre y debe ser parte de este mundo libre, tiene que serlo. Tiene que ser fundado en la democracia, basado en la democracia, la libertad personal, y por lo tanto la propiedad privada. Tenemos que defender estos valores y reforzar esto, porque si nosotros perdemos, no solamente África, que se ha perdido casi del todo, pero si perdemos también a Latinoamérica, entonces los países occidentales se verán solos, y es una ilusión el hecho de ser fuertes, potentes, poderosos y todo lo demás. Si miras el mapa mundial, estamos solos hoy día, casi muy solos, y algo tenemos que aprender de todo ello. Y no podemos aceptar perder a Latinoamérica, que es parte de nuestra identidad común. Gracias. Siempre, nunca es tarde para hacer las cosas bien. Víctor, estaba hablando antes, Carlos, de los italianos que hay también. Hay muchísimos españoles en Latinoamérica. España durante mucho tiempo fue con Estados Unidos de los primeros inversores. Ahora estamos hablando de China, está ocupando ese lugar. Me gustaría un poco conocer tu opinión sobre lo que ha dicho Carlos y sobre el escenario actual. Y nos vamos quitando la palabra sin ningún problema, porque si no esto va a ser demasiado frío, ¿no? Yo creo que añadir algo, que es normal y natural que Italia se proyecte a Hispanoamérica a través de España, por las razones históricas, ¿no? Somos naciones que hemos estado unidos históricamente, que hemos compartido la sangre en el campo de batalla. Antes hablaba de Lepanto, y es normal que esas relaciones históricas las hay. Y la presencia italiana, por esa afinidad que ha habido siempre con la hispanidad, yo creo que no se puede entender la hispanidad sin meter a Italia, sinceramente, dentro del este. Ahora, quiero decir dos cosas antes de hablar de China. Primero, a mí me parece que es inmoral que Estados Unidos empiece a negociar con el gobierno de Venezuela y obligue y esté castigando a los alemanes por comprar gas a los rusos. El problema que hay en el Golfo Pérsico, y se lo digo a mi colega, es que las grandes refinerías norteamericanas estaban pensadas para dos tipos de crudos pesados, principalmente, que era el venezolano y el saudí. Y no han querido hacer las inversiones, mientras que otros se gastaban el dinero haciendo un gasoducto y poniendo sus manos en los rusos, no han querido hacer las inversiones tecnológicas necesarias para aprovechar el propio crudo nacional, y no lo han hecho suficientemente, que es un crudo muchísimo más líquido. Una refinería no es que tú metes crudo y te sale gasolina, tiene unos procesos tremendamente complejos y cuesta miles de millones las grandes refinerías actualizarlas, y lo han hecho. Entonces, dar oxígeno al enemigo en esto me parece que es una doble moral y que hay que huir, perdonadme la expresión, típico de Biden, ¿no? Y que hay que huir de ello. Es muy difícil exigir a las naciones europeas, especialmente del este, que van a pasar un invierno muy duro, que hagan una cosa cuando Estados Unidos está dando la mano al otro lado, porque no han hecho los deberes como debían hacerlo. La presencia de China en Hispanoamérica, en toda América, es brutal. China se ha convertido en la primera potencia diplomática a nivel mundial. Se ha convertido en la primera potencia inversora a nivel mundial, muy especialmente en América. En el caso, yo recuerdo la primera presa Kirchner, 15.000 millones de dólares, que es acuerdos más o menos con el Mundial de Brasil cuando se aprobó. Esa presa se hizo financiada con deuda soberana venezolana, argentina, cuando Argentina estaba quebrada.
y los chinos lo admitieron. El sistema de corrupción de la clase política que han exportado los chinos en África de una manera brutal y en Hispanoamérica, desafortunadamente, es enorme. El puerto más grande que se está construyendo ahora mismo en Hispanoamérica lo está haciendo una empresa china, la China National Construction Company, para unos terrenos que pertenecen a una empresa china de minas, y están haciéndolo a 80 kilómetros de Callao, en el Pacífico. Y va a ser el puerto más grande que va a haber en toda Sudamérica, donde van a poder entrar los nuevos portaaviones a los cuales está lanzado el gobierno chino a hacerlo. Y todo está ocurriendo. China se ha convertido, por cierto, en el primer inversor ahora mismo en Perú, donde la presencia de Estados Unidos... en Chile... Sí, pero en todos, donde la presencia norteamericana no está. También tiene sus razones históricas, porque... No, la española tiene muchísima presencia. Sí, pero generamos ha perdido... 900.000 puestos de empleo directos en Perú, de la economía formal, con calidad, porque esos señores cobran su seguridad social, y para Perú es muy importante la inversión es española. Pero bueno, Chile está en todas partes, está en Bolivia, por supuesto, está en Honduras, está en El Salvador, ¿no? Sabéis que el actual presidente de El Salvador ya no es presidente, en su Twitter pone CEO El Salvador, ¿no? Y lo ha convertido en un paraíso, y es enemigo porque Estados Unidos se ha retirado, fue Obama el que pedó, pero las empresas no están, y como potencia inversora y extractora lo está haciendo con un enorme coste en cuanto a las exigencias que hacen todas las empresas europeas occidentales de derechos humanos, de salarios dignos, de explotaciones, sobre todo cuando son mineras, forestales, incluido cárnicas, pues se piden los estándares, porque a cualquier empresa occidental le sale una mala noticia y tiene un efecto inmediato en su cotización, ¿no? A la empresa china, pues yo creo que a lo mejor le ascienden al señor. Ahora que has nombrado a Bukele, uno de los planteamientos que hace, estando fuera de este eje que has descrito antes perfectamente, es la convocatoria de una nueva constitución. Es uno de los temas que él está barajando y poniendo encima de la mesa. María Fernanda, ¿usted cree que en la mente del actual presidente de Colombia, de Gustavo Petro, también hay como objetivo final seguir esa hoja de ruta que empezó a marcar Hugo Chávez y que en buena parte de estos países que se sumaban al socialismo del siglo XXI o estaban en el eje bolivariano, es decir, vamos a decir por los presidentes, no por los países, porque han cambiado, que era Correa, Evo Morales, los Kirchner, etcétera, Boric. etcétera. Bueno, la iniciativa de Boric entiendo que es distinto, porque la convocatoria a la constituyente realmente quien la hace es Piñera, aunque él la asume como propia y fracasa, ¿no? ¿Usted cree que Gustavo Petro va también por ese camino, que es un factor denominador de estos gobiernos? Sí, pero es importante de todas maneras aclarar que toda la presión que se ejerció sobre Piñera cuando vino toda esta violencia social. El estallido social de octubre de 2019, sí, lo que pasa o como es que unos lo llaman, que es el estallido delictual. A mí no me gusta decir el estallido social porque esa es la marca que le pusieron los comunistas en América Latina. La rotulan para darle validez. Así lo llamaron en Colombia. Yo le llamo en Colombia toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Estallido delictual, dicen algunos en estallido Chile. Delictual. Así es. Siempre hay una impronta, una característica permanente dentro de todo este tipo de gobernantes, y es que ellos increíblemente imitan a las monarquías absolutistas. O sea, son gobernantes de América Latina, pero quieren parecerse a los monarcas europeos como Luis XIV, ¿no? En su momento, Francisco I o Enrique VIII. Ellos quieren ser absolutistas para que no haya separación de poderes. Quieren asumir todos los poderes en unos solos. Ellos quieren tener siervos, a pesar de que dicen defender el proletariado, quieren tener siervos. De hecho, si uno ve la conducta de la jerarquía de las guerrillas terroristas en Colombia, el secretariado era una monarquía
y debajo estaban sus vasallos, que eran campesinos, esclavizados y niñas reclutadas y abusados sexualmente. O sea, uno debería hacer un análisis sociológico de las similitudes de las conductas de estos bárbaros que quieren sentirse monarcas. Yo tengo mis dudas frente a si Petro, él quiere cambiar la Constitución para perpetuarse, porque él se precia de haber contribuido con nuestra Constitución del 91. Al M-19 le gusta decir que ha sido autor, ni siquiera coautor, autor de la Constitución, se les hace agua a la boca. No lo he visto a él decir que quiere cambiarla. Sin embargo, la fórmula que está usando de dar autonomías en las regiones para llevar acuerdos de paz en zonas que están completamente por fuera de la autoridad legítima, donde el control territorial lo tienen los grupos ilegales, es una manera de desmembrar el territorio, es una manera de someter esas poblaciones al desplazamiento, a la muerte o a la esclavitud para que no les pase nada. Y cuando usted tiene una cantidad de exigencias que él está estableciendo a través de este nuevo acuerdo de paz como vinculantes, pues usted va a tener un montón de comunidad esclavizada con los carteles detrás diciéndoles pida esto, y usted sabe que lo que pide el comunista es imposible de cumplir, porque ellos son insaciables. Ellos convirtieron los deseos en derechos para que la mente humana se explaye y no pueda haber ninguna forma de ser saciada esa necesidad. Entonces, pareciera que no lo ha manifestado, él le gusta la Constitución del 91, pero lo que está haciendo nos va a llevar a un riesgo tal que la anarquía, sumada al repliegue que ha hecho él de la fuerza pública y del descabezamiento de 60 generales que le han costado a un país muchísimo dinero, que además significan protección de la ciudadanía, nuestro ejército y nuestra policía, a pesar de los problemas, es de las mejores del mundo. Nuestro ejército llevó a cabo la operación más importante de rescate de la historia de la humanidad, que es la Operación Jaque, cuando le arrancó de las garras de la guerrilla a los secuestrados, donde estaban los norteamericanos, donde estaba Ingrid Betancourt, donde habían soldados desde hace mucho tiempo en cautiverio. Entonces, cuando uno describe lo que está haciendo Petro, uno dice, ¿a dónde quiere llegar? Está destruyendo todo lo que genera riqueza, está haciendo promesas incumplibles y está desarticulando la fuerza que nos da protección como ciudadanos. Y ni qué decir de la frontera. Y ahí quiero añadirte algo, Víctor. Venezuela se diluyó como nación, como Estado-nación. Venezuela hoy es una cueva de piratas, donde están los chinos, los rusos, los iraníes. ¿Quién se iba a imaginar? Desde hace 15 años el profesor Olavo de Carvalho me dijo, el matrimonio, o el nuevo matrimonio, o el laboratorio del nuevo matrimonio entre Irán, Islam y Venezuela, que se supone pues que era cristiano, católico, pero ahora la Venezuela ya había el comunismo, Islam y comunismo, esa simbiosis se da por primera vez en Venezuela. Irán manda y exporta su revolución. El acto de terror en la AMIA en Argentina, ahora Cristina, el asesinato de Nisman, todos estos hechos dan de cuenta que están ahí y están presentes en Colombia. China es el nuevo conquistador del mundo a través de la diplomacia paralela y con una chequera jugosa. China quiere llegar, además de donde llegó, que tú dices, al Callao, quiere llegar a las costas de Ecuador en el Pacífico. Por eso hay quienes explican que el China, Irán y Rusia estén haciendo juegos de guerra y estén en Venezuela en la frontera, también significa que patrocinan las manifestaciones violentas para tumbar a Lazo en Ecuador. Y eso tiene sentido. Necesitan el Pacífico completo, porque el Pacífico es lo que les da poder de intervención sobre América Latina. Eso es importante entenderlo. Bueno, solo señalar que la deuda de Ecuador con China es muy significativa de la etapa de Correa y que en el proceso electoral, en las últimas elecciones, la delegación de observadores electorales china a mí me impresionó porque eran un montón.
que no los he visto en Perú, que no los he visto en otro lado. Me sorprendió en Ecuador, los chinos que mandaron a hacer de observadores electorales. Antes ejemplo. hablábamos de la presencia de Estados Unidos y al mismo tiempo de la imagen negativa que tiene en buena parte de la región. Pero lo cierto es que al final, cuando hablamos de casos de narcotráfico, y Colombia es un ejemplo, hasta Gustavo Petro ha dicho, oye, sí hay que extraditar a Estados Unidos, el que no dé marcha atrás, el que no cumpla con estos requisitos, lo extraditamos a Estados Unidos. La pregunta, Carlos, es, ¿no debería Europa también ejercer ese papel? Es decir, si Estados Unidos reclama y la extradición de determinados narcoterroristas o narcotraficantes, porque dice que es país afectado, Europa también lo es. ¿Se han planteado alguna vez hacer algo similar? Can you repeat the last sentence? Sí, Europa no debería hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos a la hora de decir, Ask for the... claro, lo mismo que hace Estados Unidos. Yo soy víctima del narcotráfico vuestro, porque en definitiva mi gente es la que consume, los negocios se hacen aquí, el crimen organizado se hace en Estados Unidos, pero es que pasa lo mismo en Europa. Y de hecho, con Anthony Blinken el otro día, Gustavo Petro lo que decía, hacía unas categorías de narcotraficantes y hasta dijo, bueno, como que los ricos son los de guante blanco, también están en Madrid, una cosa así. Mi pregunta es, ¿puede Europa aprovechar y hacer lo mismo que hace Estados Unidos? Y decir, ahora soy yo, como Europa, la que quiero que me extradites, y tomar ese papel protagonista. No, the answer is quite simple. Es muy sencilla, pero es que no sucede, no va a suceder. No se reúnen las condiciones políticas pertinentes para que se produzcan estas extradiciones de Estados Unidos hacia Europa. Somos incapaces los europeos de desplegar herramientas. Ya se ha hablado sobre las sanciones débiles. Para estos países hispanoamericanos, iberoamericanos. No podemos hablar sobre acuerdos comerciales que pudieran plantear condiciones o que pudieran poner ciertas condicionalidades, obviedades. A nuestro colega húngaro, Nicol Colli, es muy difícil. Hay tantas condicionalidades, por utilizar este eufemismo, en cuestiones legales, entre las propias acciones, pero estamos cegados en Europa, en nuestros propios negocios en todo el mundo, y ciertamente es una de las hipocresías manifiestas de la actual situación en Europa. No tenemos un marco legal al respecto, no se ha pensado al respecto, no creo que pueda suceder algo similar en cuanto a las tradiciones de Estados Unidos aquí. Y finalmente, desde nuestro punto de vista, CREULAT, vamos a intentar prestar una enorme atención cada vez más fuerte sobre nuestras comunes batallas por la libertad en Iberoamérica. Es nuestro compromiso cotidiano. Sabemos que las herramientas no son tan fuertes e incluso si el movimiento conservador que pudiera gobernar la Unión Europea está en las propias raíces de esta construcción de la Unión Europea. Pero al final lo que vimos en los últimos años más recientes es que cuando tenemos un compromiso político más fuerte, una misión y visión comunes, no podemos decidir sobre algo, no nos ponemos sobre algo. Quiero mencionar simplemente el hecho de que han intentado imponernos un cambio de nuestros tratados fundamentales europeos sin haber superado las mayorías pertinentes requeridas ni la unanimidad pertinente. Estamos bloqueados porque tenemos la regla de unanimidad. Eso es falso, en mi opinión. Por ejemplo, y quiero mencionar algo que se ha repetido por parte de nosotros, porque tenemos diferentes posiciones al respecto. Cuando decidieron comprar y centralizar desde Bruselas las vacunas, decidieron en una sola semana y las compraron las vacunas desde Bruselas por su cuenta. Esto significa
que si tienes un fuerte compromiso, una fuerte visión, puedes hacer lo mismo. Y en estas reglas, en estas condiciones y en esto que está sucediendo, hay una falta de voluntad y no hay una visión común. Y eso es lo que está viendo cada día en la visión, en las visiones de la Unión Europea. Tranquilo. Víctor, claro que sí. Quiero decir que nos quedan 5 minutos. Vamos a hacer una rondita así rápida. Y lo que estaba diciendo Carlos, no hay voluntad, no hay compromiso. ¿Tú quieres matizar sobre eso mismo? Bueno, yo creo que es una... Espero que no se corra la idea. Creo que el sueño de todo preso en una cárcel en Sudamérica, en Centroamérica, es terminar en España, donde el dinero que puede ganar trabajando en la cárcel es muy superior al salario mínimo de Costa Rica, que es el que tiene el salario más mínimo en $478 al mes, y aquí pues estaría ganando bastante más estando en la cárcel. Por lo tanto, creo que no es una buena idea. No es lo mismo las cárceles españolas, perdonadme la expresión, que las cárceles norteamericanas. No tienen nada que ver la privación de libertad, la dureza de los mismos, y sobre todo, yo creo que no es una buena idea. A mí me gusta más lo que hizo el gobierno socialista danés, que para los criminales inmigrantes han alquilado plazas en Kosovo, 400 plazas, y le pagan al gobierno de Kosovo y los mandan para allá. Eso han hecho los socialistas y por una vez es algo interesante. Es un coste enorme que yo espero que no lo hagamos. Ya existe de esta pobre gente que no tiene ningún tipo de recurso. Los narcotraficantes les dan la cocaína para que intenten cruzar, y si llegan, fenomenal, y si saben que si les paran al llegar en España y terminan en la cárcel, pues no les parece tan mala alternativa en naciones donde hasta hace poco el salario mínimo en Venezuela al mes, que lo han subido el 16 de marzo, lo subieron a $28, hasta entonces era $1,7. Eso es por debajo del umbral de pobreza. Por lo tanto, entre ganar 28, que es lo que ganan ahora, bueno, ahora es menos porque con la inflación ha vuelto a bajar, pero bueno, $28 al mes y estar ganando 700, 800 euros haciendo prácticas en un taller de los que tienen las cárceles, pues te puedes imaginar que es un buen incentivo para venir a España. No me gusta nada esa idea. No. Bueno, María Fernanda, en este escenario que estamos viviendo ahora, que es un poco un revival de lo que vimos a principios del 2000 en la región, a ver, la oposición no tendría que entonar algo de mea culpa, es decir, ¿esto por qué se llega? ¿Se llega porque las otras fórmulas han fallado, porque se han hecho mal las cosas, porque los otros son más listos? ¿Qué ha pasado? Yo digo que la culpa, primero, está en la cobardía de la derecha de defender sus convicciones, de defender el sentido común, de defender el pensamiento coherente, de defender el deber ser de las cosas, de dejarse atemorizar por la propaganda, por el señalamiento, por la cancelación, y así termina lo antinatura gobernándonos, lo que se llama ahora los modernos degenerados. Esos, los que están haciendo la Constitución chilena, que una mujer no es una mujer, sino una persona menstruante. Toda esta clase de enfermos, porque es una enfermedad, pues son los que hoy nos gobiernan, y en Colombia, según sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia, un pez, se prohíbe la pesca deportiva porque el pez puede ser un ser sintiente, pero se permite el aborto a las 24 semanas de un bebé no nacido. Ese degeneramiento, esa forma de mirar la vida con un desprecio por el ser humano, privilegiando a un animal que sí, los animales tienen que cuidarse, están destinados unos para unas cosas y otros para otras, pero a través de este supremacismo que nos han impuesto desde la religión del Estado, desde las doctrinas identitarias, desde toda esta clase de deseos convertidos en derechos, de mentes que no son normales, pues terminamos nosotros valiendo menos que una hormiga. Terminamos nosotros dejándonos por cobardes. Y a mí sí que me gusta esa frase, que la aprendí de Vox, porque no me robo las autorías, hasta en eso tengo respeto, que es la derechita cobarde. Lo permitimos en América Latina. Dejamos que nos impusieran sus doctrinas degeneradas, atreverse a modificar o a alterar emocionalmente a un niño, diciéndole que no es ni hombre ni mujer. El pretender modificar las etapas del desarrollo natural, el
ofender, no desafiar, ofender la biología a través de sensaciones, el pretender que lo bueno es malo y lo malo bueno. Es malo comer carne, hay que comer lechuga, pero es bueno consumir droga porque es la libertad del individuo. Todo eso hay que enfrentarlo con determinación, porque estamos frente a la destrucción de toda la civilización judio-cristiana en nuestra cara. Sí ha sido culpa de una derecha que se ha ocupado más en hacer dinero que en ver cómo las mentes frágiles de jóvenes y niños son alteradas. Sí, y de una derecha tacaña, además, que no invierte un peso cuando la izquierda tiene toda la financiación del narcotráfico y de la corrupción. Muchas gracias a todos. Ya hemos concluido este primer panel. Nos volvemos a encontrar en 15 minutos. Les recuerdo que todos estos paneles se retransmiten en streaming por el canal de YouTube de Vox Europa y del grupo ECR de Europa. Y muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a esta audiencia tan selecta, maravillosa que tenemos aquí. Perdón por a todos los que han querido estar aquí y no hay espacio suficiente. Y nos vemos en 15 minutos. Gracias a todos.